¿Sabías que la Gran Muralla China esconde secretos que la ciencia apenas está empezando a comprender? Muchos la vemos como una simple construcción turística, pero la realidad es mucho más compleja. No es solo piedra y ladrillo. Es un enigma de 21.196 kilómetros que desafía el paso del tiempo y las leyes de la lógica antigua. Pero antes de sumergirnos en sus pasadizos, seguro que has escuchado que es la única obra humana visible desde la Luna, ¿verdad? O que bajo sus cimientos descansan millones de personas, convirtiéndola en el cementerio más largo del mundo. Hoy vamos a separar el mito de la realidad y a descubrir por qué, después de 2000 años, esta estructura sigue viva. Desmintiendo mitos y ciencia ancestral. El mito espacial. ¿Qué ven realmente los astronautas? A muchos de nosotros nos encantan las noticias sobre el espacio, así que pongamos los puntos sobre las íes. Existe la creencia popular de que la muralla se ve a simple vista desde la órbita baja. Sin embargo, la ciencia es clara, no es así. Debido a que el color de la piedra se mimetiza casi perfectamente con el entorno natural, es prácticamente invisible al ojo humano desde el espacio. Los astronautas de la NASA han confirmado que se necesitan lentes de alta potencia o condiciones atmosféricas perfectas para captarla. Es como intentar ver un hilo de cabello a 30 metros de distancia. Sorprendente, ¿no? Lo que la hace grande no es su visibilidad, sino su resistencia. Y para que os hagáis una idea real de su magnitud, vamos a hacer un experimento mental. Imaginad que cogemos los 21.196 kilómetros de la muralla y los estiramos en una línea recta sobre el mapa. Es una locura. Esa línea cubriría más de la mitad de la circunferencia de la Tierra. Si partiéramos de China hacia el oeste, cruzaría toda Asia Central, atravesaría Europa pasando por Alemania y Francia, cruzaría todo el Océano Atlántico y llegaría hasta la costa oeste de Estados Unidos, en el Pacífico. Es más larga que la distancia del Polo Norte al Polo Sur. Estamos hablando de una escala de construcción que, incluso hoy, sería casi imposible de replicar. Ingeniería imposible, el secreto del arroz. Aquí es donde la tecnología antigua nos vuela la cabeza. ¿Cómo es posible que secciones de hace más de 600 años sigan en pie frente a terremotos y tormentas? El secreto no es la piedra, sino el pegamento. Investigadores de la Universidad de Zhejiang descubrieron que los obreros de la dinastía Ming mezclaron sopa de arroz pegajoso con cal apagada. Este mortero de arroz creó una reacción química que unió los ladrillos con tal fuerza que, hoy en día, en muchas secciones, ni siquiera crecen las plantas entre las grietas. Es un polímero orgánico-inorgánico que se anticipó por siglos a la ingeniería moderna. La muralla invisible y el peligro. Hay zonas en peligro, el gigante se desvanece. Aunque parece eterna, la muralla es frágil. Cerca del 30% de la muralla ya ha desaparecido. No solo por la erosión del viento, sino por la actividad humana. Durante años, los lugareños usaban los ladrillos para construir sus casas. Hoy, la naturaleza está reclamando su territorio, y muchas secciones están siendo devoradas por el desierto de Gobi. El enigma de los túneles y trincheras. Otro error común es pensar que la muralla es una línea recta y continua. Para nada. La ciencia cartográfica reciente ha revelado que es un sistema complejo. Hay zonas que no son muros, sino trincheras profundas excavadas en la roca, y otras donde las montañas son tan escarpadas que sirven como defensa natural. Es un rompecabezas de ingeniería que se adapta al terreno como si fuera un organismo vivo. Misterios y sombras. El cementerio más largo del mundo. Entramos en terreno delicado. La leyenda dice que por cada metro de muralla, una vida se perdió. Si bien es cierto que fue una obra construida con un coste humano brutal, prisioneros, soldados y campesinos trabajando en condiciones extremas, la arqueología no ha encontrado cuerpos dentro de los muros, eso debilitaría la estructura. Sin embargo, las fosas comunes a los pies de la construcción confirman que es, efectivamente, un lugar de descanso eterno para cientos de miles de personas. Los fenómenos extraños. Por supuesto, con tanta historia, el folclore no se queda atrás. Se comenta que en las torres de vigilancia más remotas, donde el viento silba de una forma particular, los guardias actuales y los locales hablan de ecos del pasado. Dicen que en las noches de tormenta se pueden escuchar las marchas de soldados que nunca abandonaron su puesto. Sea su gestión o el sonido del viento en las aspilleras, el misterio rodea cada piedra.
Y para los que os gustan los datos precisos, aquí tenéis la radiografía final de esta maravilla. ¿Quién dio el primer paso? Aunque varios estados ya construían muros defensivos, fue el primer emperador de la China unificada, Yin Shi Huang, quien comenzó la unión de estas murallas en el año 221 a.C. para protegerse de las tribus del norte. ¿Cuándo se puso el último ladrillo? La construcción masiva se detuvo oficialmente con la caída de la dinastía Ming en 1644. Es decir, se estuvo construyendo y reformando durante más de 1800 años. Dimensiones de vértigo. La altura media es de unos 7 u 8 metros, pero en sus puntos más imponentes alcanza los 14 metros de altura, el equivalente a un edificio de 4 o 5 plantas. En cuanto a su anchura, en la base mide unos 7 metros, lo suficiente para que 5 caballos pudieran galopar uno al lado del otro por encima. Patrimonio mundial. Desde 1987 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, por supuesto, una de las 7 maravillas del mundo moderno. La Gran Muralla es mucho más que una frontera. Es un recordatorio de la ambición humana, de nuestra necesidad de protección y de cómo, tarde o temprano, la naturaleza reclama lo que es suyo. Es un puente entre la química del pasado y los misterios que aún nos quedan por resolver. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de estos datos te ha sorprendido más? ¿Sabías lo del arroz pegajoso o lo de su longitud estirada? ¿Crees que aún quedan secciones enteras por descubrir bajo la Tierra? Déjamelo en los comentarios, porque estaré leyendo vuestras teorías. No olvides suscribirte para viajar a los rincones más fascinantes, y para descubrir otras curiosidades de nuestro planeta. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.